Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de esta cápsula Cultura Jurídica Televisión. Ya pues respetando aquí la cuarentena, evitando salir. Invito a todos los seguidores, a todos los contactos que hagan lo mismo. Y si bueno, obviamente mucha gente no podrá hacerlo por cuestión de la economía, de su trabajo, pues hacerlo con la mayor de las precauciones. Al subirse al transporte público, desinfectarse las manos, tratar de respetar la sana distancia y todos los consejos que se han hecho precisamente para evitar la tasa de contagios. Hay que seguir muy de cerca las indicaciones de los canales oficiales de la Secretaría de Salud y algunas organizaciones no gubernamentales que han difundido, han tenido a bien difundir estos mensajes preventivos y no hacer caso a estos desinformadores, a esta gente irresponsable que ha usado las redes sociales, algunos medios de comunicación para crear pánico, desinformación, y solamente utilizar esta contingencia sanitaria para cuestiones de carácter político o cuestiones de carácter para desacreditar a la autoridad. Esto, por favor, no lo reproduzcan. eh, Hagamos caso de los canales oficiales y bueno, entre más rápido podamos salir de esta emergencia, pues será mucho mejor. El día de ayer tuve oportunidad de hacer una cápsula en vivo en Facebook Live referente precisamente a esos límites, a esos alcances y limitaciones de la libertad de expresión. Recuerden que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, hay limitaciones, estas limitaciones, estos alcances están perfectamente bien definidos en el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución. Es la parte toral, la columna vertebral de este derecho humano, que es el de la libertad de expresión, y el derecho a la información, que son derechos que están estrechamente vinculados. Y claramente la Constitución señala que podemos hacer uso de esta libertad de expresión, pero sin afectar la moral, las buenas costumbres, los derechos de terceros, la privacidad, no fomentar ni cometer un delito, ni alterar el orden. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la propia Constitución como las leyes secundarias sí señalan claramente esas limitaciones. El hecho de que anteriormente, hace algunos años, solamente estuviera regulada la libertad de expresión en radio y televisión, con el Internet en los últimos 15 años, eh, pues estos medios también deben de sujetarse a lo que establece nuestra propia ley fundamental respecto de estas limitaciones. El que se usen las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram y otras redes, eso no exime a los que difundan esas noticias o esa información que muchas veces es falsa, es una fake news, no tiene ningún sustento. No están eximidos la persona que participa en esas redes de acatar esos lineamientos, de acatar esos alcances a la libertad de expresión. Porque muchas veces la gente se escuda para utilizar esas redes para decir lo que quieran sin sustentarlo, y ellos se escudan diciendo es mi libre expresión y puedo hacer lo que quiera. Falso, porque sobre todo los que han estudiado periodismo, comunicación, saben perfectamente bien que dentro del régimen legal de medios de comunicación, pues lo primero, la primera materia que ellos cursan es precisamente conocer esos alcances y esas limitaciones. Y así estés en redes sociales y a lo mejor hasta esas empresas ni siquiera estén en México, eso no te excluye de actuar responsablemente a través de las mismas. Eh, si a lo mejor pudiéramos decir que se le perdona el, el replicar o difundir una noticia falsa sin sustento a la población en general, ahora imagínense
quienes se dicen periodistas, reporteros, comentólogos, pues ellos tienen mucho mayor responsabilidad en que las notas, las opiniones, las referencias que se hagan de una noticia, pues deben de cerciorarse que ésta provenga de fuentes fiables, de fuentes confiables, y que en esa medida pues esté acatando esas limitaciones, esos alcances a la libertad de expresión, que es muy importante entenderlas, sobre todo inclusive para quienes están inmersos como profesionales en los medios. No puede ser posible que, por ejemplo, le den adjetivos a las notas, que eso también no es una conducta ética, ni mucho menos responsable ni profesional, y además el evitar difundir, el evitar propagar y rumores, supuestos que no están debidamente comprobados. Y desafortunadamente algunas personas, algunas de ellas en medios, otras no, han utilizado esta contingencia sanitaria precisamente para difundir estas noticias fake, estas noticias que solamente causan alarma, causan desinformación, causan preocupación, y inclusive hasta hay personas que de las cuales no se sabe ningún tipo de respaldo de respecto de su profesión o su actividad laboral, y se atreven a cuestionar lo que las autoridades calificadas, por ejemplo en materia de salud, lo que ellas han informado diariamente desde hace pues no unas semanas, sino desde hace casi más de 2 meses. Entonces eso obviamente es grave, y el motivo de esta cápsula es advertir a todos aquellos que utilizamos las redes, utilizamos los medios, de que la libertad de expresión sí tiene límites, debe de haber una responsabilidad, debe de haber consecuencias para los que propaguen esta información, que lo único que hace pues es abonar a pues esta psicosis que en algunas veces se ha hecho sobre esta pandemia, que obviamente es un problema real, es un problema sanitario, pero debe de actuarse con responsabilidad, difundiendo noticias que provengan de fuentes oficiales, sobre todo en materia de prevención, de salud, y evitar estar pues divulgando noticias que se han considerado fake news. Incluso otros medios, como lo comenté ayer, otros medios han desmentido y han demostrado que esas informaciones no tienen sustento, son fake news, y que tratemos de evitar que las mismas se propaguen. Yo les invito a todos aquellos que estén inmersos en los medios de comunicación de que respalden siempre su información, siempre hay que sustentarla, hay que actuar responsablemente para toda la población que utiliza esas redes y también para los que están inmersos en medios, y que, bueno, indiscutiblemente debe haber una consecuencia legal, un procedimiento que sí lo existe, sí lo hay, administrativo, para investigar a esos, entre comillas, comunicadores o expertos en el área de comunicación se han dedicado a divulgar noticias falsas. Pues debe de tener consecuencias, deben tener algún tipo de sanción. Si bien es cierto, no una sanción penal, pero sí una sanción administrativa, una responsabilidad incluso civil de parte de quien se sienta pues agredido y dañado por estas noticias, que bueno, en este caso pues es la sociedad en general. Pues esto es el tema que quise abordar en esta cápsula número 9 de Cultura Jurídica Radio. Recuerden que la red de abogados Puebla y la red de abogados Puerto Morelos está trabajando en las asesorías, las hacemos vía remota, nuestras líneas de comunicación están abiertas, todos los que requieran algún tipo de asesoría lo pueden hacer, y durante este periodo de contingencia será totalmente gratuita la asesoría, y además cualquier amparo que se necesite
en relación a cuestiones de urgencia médica, de que por alguna cuestión no se tenga la debida atención, pues con gusto lo tramitaremos sin ningún costo. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde.